Acerca de qué significa ser mayordomo. Y es un tema muy profundo y muy apasionante. Tal vez la palabra mayordomo no te diga mucho, pero sabes que hoy vamos a ver algo muy importante porque, por ejemplo, en un sentido coloquial, a lo mejor tú piensas, bueno, un mayordomo en las casas muy elegantes, a lo mejor hay una persona que está al servicio, pero como jefe o administrador de los demás siervos, ¿no? O sea, hay servidumbre. Entonces, como si él fuera el jefe o el administrador de todo. Entonces, en un sentido así más común, pues es lo que se nos podría venir a la mente, ¿no? Pero en un sentido profundo, en un sentido de Dios, en un sentido bíblico, vamos a ver realmente qué es ser mayordomo. Pero antes de dar una definición, me gustaría poner un ejemplo que viene en la Escritura. Y acompáñenme en sus Biblias en el capítulo 39 del libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los madianitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José y fue varón próspero. Aquí voy a ir deteniéndome. Dice que fue varón próspero y me impacta. ¿Cómo puedes tú denominar a un varón próspero si él fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo a los egipcios y dice que era ¿qué? Varón próspero? A veces tenemos un concepto erróneo o equivocado de lo que es ser próspero, pero hoy lo vamos a ver a qué se refiere. Dice: y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo vio la vida? ¿Cómo vería la vida este egipcio, este hombre? ¿Cómo vería la vida de José? Para que se diera cuenta que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Yo creo que veía que era un hombre, un joven diligente, ¿verdad? Que era trabajador, que era a lo mejor humilde, obediente, respetuoso, ¿verdad? O sea, yo creo que mostró y reflejaba esa convicción, ese amor, esa pasión, esa entrega por Dios. Se veía reflejada en un carácter que hablaba por sí mismo, ¿no? De lo que había realmente en la profundidad del corazón de José. Y él no se dejó deprimir, intimidar, achicar por las circunstancias, ¿no? El amor y la pasión que sentía por Dios fue más grande porque conocía una persona que está cerca de Dios, que tiene intimidad con Dios. Le he revelado quién es Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de esos tiempos. ¿Sabes qué? Dios a mí me ha hablado muchas veces en los tiempos de servicio también. Cuando tú estás sirviendo y haciendo algo por el reino de Dios, Dios habla mediante todo este tipo de cosas, ¿no? Dios le había sido revelado, el corazón de Dios había sido revelado a la vida de José. Y José, por eso, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que era un esclavo, a pesar de que lo traicionaron y todo eso, era un hombre que seguía confiando en Dios, que seguía teniendo esperanza en Dios, que seguía queriendo buscar, adorar
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso se traducía, esa obediencia, humildad, sumisión y todo esto se traducía en hechos, pero también el hombre podía ver el respaldo y podía ver el respaldo de Dios y cómo Dios hacía que prosperara todo lo que él hacía, ¿verdad? Entonces es algo que me impactó mucho al estarlo leyendo e imaginándome esos momentos. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos. ¿Y qué dice? Y le servía. O sea, era un joven, repito, diligente, trabajador, que aprovechaba bien el tiempo, que no se limitaba tal vez nada más a decir, bueno, yo ya cumplí con lo que me tocaba, ¿no? Ya cumplí con esto. O sea, en la calidad de vida en la que él se encontraba como esclavo, como siervo. La palabra siervo es la palabra doulos, que significa sin derechos. O sea, que alguien que entrega todos sus derechos. Porque muchas veces la gente dice, es que yo tengo derecho, como ahora, ¿no? Yo tengo derecho a que me respeten, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro. Si hubiera sido ese el sistema de pensamiento de José, hubiera dicho, me suicido, me mato. Esto no es para mí, no tengo por qué soportarlo. El sistema de pensamiento que ahora permea es muy contra la cultura que se está moviendo en la sociedad. Es completamente opuesto y choca al 100% con el sistema de pensamiento y el corazón de Dios. No tiene nada que ver. Por eso es un choque tan tremendo cultural ahorita que está habiendo, porque la gente escucha, por ejemplo, esto y dice no. O sea, yo no, ¿cómo yo voy a ser esclavo o algo? Para poder ser un buen mayordomo, un buen siervo, un buen servidor, necesitamos reconocer que nada es nuestro. El ser mayordomo quiere decir que tú y yo somos administradores de todo lo que es de Dios. Nada es nuestro, pero sí somos responsables de todo. ¿Cómo ves? Pero en un pensamiento humano dirías, ¡qué injusto! Pero es algo fascinante. Bueno, a mí me apasiona este tema porque realmente te hace libre, te hace tener contentamiento, gozo, y reconoces y entiendes que Dios es soberano, que Él es el dueño absoluto de todo. Porque aún la vida no te pertenece, aunque digamos, sí, ya lo sé. Pero Dios hace con lo que es suyo lo que Él quiere. Y Dios dice en Jeremías que Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Lo que Él determine con tu vida, con mi vida, con mi cuerpo, con la salud, con los hijos, todo es prestado, todo, nada te pertenece, aunque decimos, sí, ya sé que es prestado. Pero si lo creyéramos y lo entendiéramos, podríamos ser libres, ¿no? Tu trabajo, tu empresa, todo lo que tú tengas, si tú y yo lo entregamos realmente a Dios y reconocemos que le pertenece todo a Él, lo que Él haga y lo que pase con todo lo que tiene que ver contigo, posesiones y demás, estaría uno tranquilo. Así se quemara tu empresa y te quedaras sin nada de un día para otro, dirías, era la empresa de Dios. Y Él hace, ¿qué voy a hacer ahora? Dios tiene otros planes tal vez para mí. A veces nos cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios y no somos sensibles a la voz de Dios, y a veces tiene que pasar cosas de esa naturaleza para cambiar el rumbo o el destino de nuestra vida, para que nosotros podamos entender y hacer lo que Él quiere que tú hagas, y entonces tú vas a ser prosperado. José lo sabía,
sabía que la vida no le pertenecía y todo, por eso no se lo adjudicó a sus hermanos, por eso no se amargó. Él sabía que su vida era de Dios y que Dios estaba llevándolo y haciendo con él lo que él quería, y que él solamente se dejaba llevar, ¿no? Solamente él seguía la dirección donde él había tomado el yugo de Dios, ¿no? El yugo es para la yunta, ¿no? O sea, dice que tomemos su yugo y así vamos a ver que ligera es su carga y que es fácil, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y entonces dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando caminamos, José se enyugó y dijo, yo voy a caminar en la misma dirección, yo no me voy a soltar, me voy a dejar llevar, me voy a dejar guiar. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecer, Dios. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, heme aquí, Señor. Él había entendido tan profundamente que lo había rescatado, lo había salvado, todo lo que Dios había hecho por su vida. Y él sabía que lo único que podía hacer para corresponder a ese amor y a todo lo que él es mediante la obediencia. No hay sacrificio, no hay nada, ni servicio, no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagarle lo que él hizo por nosotros. La única manera de corresponder es mediante nuestra obediencia. José lo sabía, y vean, y dice que entonces le servía, y él le hizo ¿qué? Mayordomo de su casa, o sea, le hizo un administrador de todos los bienes. Pero también yo creo que él vio que era íntegro, que era honrado. O sea, tú le entregarías absolutamente todo a alguien sin conocerlo, sin ver, o sea, porque la manera de conocer a una persona no es por lo que te diga, es por lo que hace. Tú ves, ¿no? Porque una conducta, mucha gente puede disfrazar una conducta, ¿no? Hay gente que quiere sacar provecho de alguien y se ponen que son muy serviciales y hacer muchas cosas y todo para querer quedar bien. Pero cuando no es algo real, cuando no es genuino, cuando no es algo producido por el Espíritu de Dios, eso se viene abajo. ¿Sí me explico? No puede ser algo permanente, la gente se cansa, se aburre, etcétera. Pero cuando es algo producido por el Espíritu de Dios, es algo que permanece, que es constante, continuo, que no te cansa, que no te agobia, que no dices no ya, no, porque tú sabes a quién estás sirviendo. José lo sabía, y entonces vean qué impactante dice, él vio que era digno de confianza, y entonces dice que lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder ¿qué? Todo lo que tenía. Qué tremendo. Dios nos ha dado y nos ha entregado. O sea, nosotros podemos identificarnos y ver, a lo mejor tú puedes decir, pues a mí ¿qué me ha dado? Hay mucha gente que no puede identificar y no se da cuenta y no puede valorar todas las grandes, maravillosas cosas que Dios te ha dado. Y ahorita vamos a reflexionar un poco acerca de esto. Y dice que entregó todo su poder, todo lo que tenía. Es como si Dios hoy te dijera, te voy a entregar todo. Y te voy a poner por mayordomo, por administrador de todos mis bienes. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué pasó? Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hubo bendición en todo sentido. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba
de cosa alguna. Pero ¿saben también cuál era la mentalidad de José? Que él servía a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era una maldición, por ejemplo, nosotros que estuvimos de misioneros muchos años viviendo dentro de Islas Marias, mucha mentalidad de la gente o de los internos, ¿saben cuál era? Vivían mal y todo eso porque decían, esta no es mi casa, esto no es mío. O sea, nos daban un lugar donde podíamos vivir y decían, esto no es mío, no me pertenece, no es mi casa, ¿no? Y entonces no eran estimulados a arreglar o hacer algo y todo, y yo, o sea, Dios nos impulsó. Me decía mi esposo, ¿sabes qué? Mientras nosotros vivamos en este lugar, esta es nuestra casa. Y este lugar es lo que Dios nos ha dado y es un lugar donde tenemos que honrar y glorificar a Dios. Pero mucha gente dice, no se siente parte, por ejemplo, no estamos luchando por un nombre o por una congregación, no sé si me explico. Nada más para ubicar o identificar o legalmente necesitamos estar constituidos y tener un nombre. Pero nosotros no proclamamos a Jesús. Nosotros estamos proclamando a Jesucristo, el que se levantó de los muertos, el que dio la vida por ti y por toda esa gente que le necesita. Estamos proclamando y publicando a aquel Dios que dio una solución y una respuesta hacia el pecado, que vio al ser humano que era incapaz de poderse salvar por sí mismo, porque no es por obras. Dios vio nuestra incapacidad y entonces envió a Jesucristo para que Él muriera en la cruz y pagara en la cruz en nuestro lugar. A Él lo mataron y Él murió en nuestro lugar para que fuéramos perdonados, para poder ser salvados. Entonces, José lo sabía muy bien. José sabía perfectamente esto y no decía, ay, ¿para qué me esfuerzo si son los bienes de Potifar? No es mío. Él no tenía esa mentalidad. Él tenía la mentalidad de honrar y exaltar al Señor mediante un servicio de calidad, un servicio excelente, de excelencia. Porque él no servía a Potifar, él servía al Rey de Reyes y Señor de Señores. En lo que tú haces, no sé con qué mentalidad lo hagas. Si es algo que dices, no, pues es en beneficio de otros. No, pues el que va a ganar es mi patrón, o esto o lo otro. O realmente tú estás sirviendo al Señor y estás diciendo, yo quiero hacer prosperar esto, porque Dios es exaltado. Y aquí vean, él tenía y dice que la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José. ¿Con él qué? No se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice que no se preocupaba de cosa alguna. Es lo que les digo, hay también personas que no glorifican a Dios diciendo, pues es que eso a mí no me toca. Es que eso no es de acuerdo a no viene dentro de mis funciones, ¿no? Eso no es mi obligación. Eso ya no es mi responsabilidad. Yo hasta aquí, ¿no? Eso le toca a otros. Eso le corresponde a otros. Dice que no decía, pues eso que lo haga el Potifar, ¿no? El faraón, ¿no? Él se involucraba y veía absolutamente a ver todos los detalles que hace falta, esto, lo otro. Era diligente. Dice que él no se tenía que ocupar ni de preocupar de nada, solamente de la comida, ¿no?
Imagínate qué hermoso ser una persona así. Pero por lo regular nosotros pensamos, ay no, cómo a mí me gustaría tener un empleado así, ¿no? En vez de pensar, cómo me gustaría a mí ser de ese calibre, ser una sierva, un siervo como José, ¿no? Y entonces dice que él era de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Y qué? Aquí vemos que era íntegro, que era santo, porque debe haber sido una hermosísima mujer. ¿Y qué él hizo qué? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Era un hombre íntegro, era un hombre fiel, era honesto. Dice que no se preocupaba con él de todo lo que había en su casa y que él había puesto en su mano todo lo que tiene. Era alguien que sabía corresponder a la confianza. Y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él sabía la posición de honor, el lugar donde Dios lo había puesto a este hombre. Y él no buscó títulos, él no buscó bendición, él no buscó un lugar, no buscó fama, no buscó prestigio, no buscó privilegios. ¿Sí me explico? Dice que el que se quiera hacer mayor en el reino se tiene que hacer ¿qué? Como el menor, como servidor de todos. Porque el que es mayor en los cielos no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y Jesucristo demostró esa humildad. Él vino, dice, vean, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que Él vino a servir y no a ser servido. Sin embargo, el corazón del ser humano dice que hay rebelión, rebeldía, o sea, nos queremos así como, a ver, uno mandar, ordenar, etcétera, ¿no? Ponernos en una posición diferente. Y Él podía haberlo hecho, porque Él era todopoderoso y Él era el dueño de todo. Sin embargo, ¿qué creen? Dice que Él vino a servir y no a ser servido. Si todos tuviéramos ese sistema de pensamiento, este lugar estaría wow. Nada más estaríamos viendo, a ver, pero muchos piensan o pensamos. Es que es la iglesia del pastor Ulises, la pastora Maricarmen. Es como si fuera nuestra casa o algo así, ¿sabes qué, no? Esto le pertenece al cuerpo de Cristo y todos somos miembros de un cuerpo, imagínate. Le pertenece a Dios. Entonces, si tuviéramos esa mentalidad, diríamos, ¿qué puedo hacer para mejorar esto, lo otro y todo? Y tendríamos como José. A lo mejor nosotros no tendríamos que preocuparnos de nada más que estar predicando, orando y haciendo, ¿no? Otras cosas que competen al reino. Pero Jesucristo dice que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y dice aquí que ninguna cosa le había reservado. Dice, no hay otro, en el 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? O sea, vean la convicción que él tenía. ¿Cómo yo puedo hacer este grande mal? Tenía conciencia de lo que era el pecado. Y pecaría, ¿qué? Contra Dios. Él sabía y tenía la convicción que cualquier cosa contraria a la naturaleza de Dios, a la santidad de Dios, directamente iba contra ¿quién?
contra Dios. La ofensa es contra Dios, no es, podría ser una ofensa contra Potifar, ¿no? Pero él tenía más reverencia, más respeto hacia Dios, ¿no? Sabía que no iba a ofender a Potifar, sino que iba a ofender y que el pecado iba a ser en contra ¿de quién? De Dios. Cuando tú vayas a hacer algo, ahora el cristianismo se ha rebajado mucho a muchas cosas. Hay muchos que se dicen cristianos y hacen un montón de cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios. Y no hay conciencia de esto, ¿no? O sea, no duele, a él le hubiera dolido pecar contra Dios. Hay gente que deliberadamente hace cosas en contra de Dios y ni siquiera le duele. No hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay nada. Y aquí él dice, hablando ella con José cada día y no escuchándola a él, o sea, lo estuvo presión y presión, ¿no? Mucha gente dice, es que tanto me presiono que por eso caí, ¿no? Cuando estás bien aferrado, afianzado, cimentado, cuidando diariamente, por eso dice la oración modelo, dice que oremos, ¿no? Para que no caigamos, no entremos en tentación. Pero otra manera es, por eso necesitamos nosotros leer la palabra, creerla, practicarla, guardarla en nuestro corazón. Por eso dice, guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la palabra mora en abundancia en nuestros corazones, se hace carne, es una realidad, hay una sensibilidad que te frena y dices, ¿cómo yo traicionaría a aquel que dio la vida por mí? Y dice la palabra que no tengamos en poco su palabra. Como a David se le olvidó, se descuidó, ¿verdad? Y cuando viene el profeta Natán a recordarle o a confrontarlo con lo que había hecho, que había adulterado con Betsabe, le dice, por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios, o sea, fue un menosprecio. No la tomó en cuenta, no la consideró antes de actuar o de hacer algo. Dice que Dios lo hubiera bendecido más y le hubiera añadido mucho más, ¿verdad? Pero por cuanto lo tuvo en poco. Pero también hay otra porción que me impacta más, que dice que no pisoteemos la sangre de Cristo y que no la tengamos por inmunda. Cuando despreciamos y decimos su sacrificio, no lo consideramos, nos rebelamos y no nos importa y decimos, yo voy a vivir como yo quiero, y hacemos cosas que no convienen sin tomar en cuenta al Señor. Y dice que no escuchándola, él no la escuchó para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa, y ella lo había planeado todo. Dice, y a ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, realmente el que es un buen mayordomo, fiel, tiene un carácter, el carácter de Dios. Mucha gente se cuida cuando alguien los está viendo, ¿no? Pero él hizo lo correcto y la voluntad. No había nadie que lo acusara, no había nadie que lo reprochara, pero él tenía conciencia que había un Dios que todo lo ve, un Dios que sus ojos están puestos sobre de la tierra y sobre de nosotros. Entonces, pues él fue a la cárcel, y para abreviar un poco la cita y la historia, dice que en el versículo 19, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha irritado tu siervo, y se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia. Otra vez me impacta esto, porque muchas veces tú puedes decir, bueno, si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y todo, hay queja de muchas veces, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿O por qué Dios permite tal o cual cosa? ¿No? Y hay reclamo. Él realmente sabía que Dios era soberano sobre de su vida. Y él aceptó y asumió toda por lo que iba pasando. Sabía que el hacer la voluntad de Dios y el ser fiel, a veces hay que pagar un precio. Y a veces eres perseguido, a veces él estaba consciente y lo sabía. ¿Por qué? Pues porque tenía conocimiento de Dios. Y entonces, aquí dice que Dios estaba con José. Entonces, no quiere decir que si estás pasando por tribulación, por cuestiones de fe, no quiere decir que Dios te haya abandonado o que no estés con él, no está contigo. Dice, y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, Dios es el dueño del corazón y de todo ser viviente. Aquí seguimos viendo que Él es el dueño, que es soberano, ¿no? Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado, ¿qué? De todos los presos que había en aquella prisión. Y otra vez, ¿qué pasó? Todo lo que hacía allí, Él lo hacía. No necesitaba también, o sea, Él no se deprimió. Porque luego la depresión no te dan ganas de hacer nada, el desánimo, ¿no? Y aquí dice que no necesitaba, nuevamente dice que él no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, ¿qué? Dios lo hacía prosperar. Cuando tú te ocupas de las cosas del reino antes que tus propias cosas, tu propia vida, ¿qué crees? Dios prospera lo que haces y te equipa y hace. Yo veo cómo Dios en su infinita misericordia, las cosas que permite que hacer a través de Dios a este ministerio, a pesar de que es pequeño, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver la definición, ya teniendo más o menos en la práctica un ejemplo de cómo era un mayordomo. O sea, él era un administrador de todo, no poseía absolutamente nada, pero era tan diligente que él hacía absolutamente todo el trabajo. Era súper trabajador. Entonces Dios me inspiró a este mensaje porque hemos tenido últimamente, y bueno, ya durante muchos años, siempre ha sido un trabajo muy arduo, muy arduo. Desde que estábamos allá en las islas, pues nos quedamos con ese ritmo de trabajo. Allá la reunión de oración era a las 4:30 de la mañana. Y ahí fue una disciplina que Dios nos enseñó, tal vez un poco forzada por las circunstancias, pero es algo que ya forma parte de nuestro estilo de vida para siempre, ¿no? Y tú puedes decir, ay no, pues es que mucha gente dice, ya llevo muchos años sin vacaciones o tiempo de esto, de aquello, del otro. Y déjame decirte que los mejores tiempos de quietud, de reposo y de bendición son los tiempos que pasamos en la presencia de Dios. Entonces yo decía, diariamente hemos tenido muchos retos, porque aparte de lo que hacemos con las personas, ustedes saben el otra área que nosotros hacemos con la creación, ¿no? Con los animales, etcétera. Y yo le decía a Dios, estaba yo sirviendo y haciendo y todo, y yo le decía a Dios, yo te doy gracias por darme el privilegio de hacer todo esto, porque esto le da sentido a mi vida. ¿Sí me explico? Cuando tú sirves a Dios y a las cosas del reino, mucha gente piensa que lo hacemos por hobby. No, es algo que nació en el corazón de Dios. Y Dios nos preparó y nos forzó
y nos impulsó a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces yo le dije a Dios, cuando tú y yo vivimos dentro de la voluntad de los planes de Dios y servimos a Dios, sabes que eso le da sentido a tu vida. Y yo le decía, yo siento que mi vida tiene un propósito. Yo siento que existo para algo. Y que una vida que yo sentía que era inútil y que no servía para nada, ahora siento que en tus manos puedo ser útil para ti. Y yo me quedaba pensando cuántas vidas hay rutinarias, sin sentido, sin ningún tipo de responsabilidad y que no hacen absolutamente nada, que viven nada más para sí mismos. Imagínense el tipo de familias, si tú dijeras, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Imagínate qué padre que como familia dijera, involucraras a tus hijos en el servicio de Dios y de cosas, y tú y como familia así bien bonito, hacer cosas que tienen sentido para Dios. Y no digo que esporádicamente, si tú les enseñas, si tú vives diariamente para Él, puedes hacer cosas gloriosas y maravillosas en las manos de Dios. Y Él quiere hacerlo, pero nosotros como que cerramos los oídos, como que no queremos escuchar y nos resistimos, ¿no? Entonces un mayordomo es un administrador, viene de la palabra griega oikonomos, que significa el que pone orden en la casa. Yo les decía, no es dueño de nada, pero es encargado y administrador de todo. Vamos rápidamente, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, el apóstol Pablo pone aquí esta palabra, téngannos los hombres por servidores. Y esta palabra que él utiliza en el original griego es una palabra que quiere denotar suma humildad. Es utilizar esta palabra para un servidor con una palabra que es remeros, que significa que es el siervo de mayor inferioridad. Es con referencia a los esclavos que eran más menospreciados y explotados y que se la pasaban en el fondo, vivían o estaban ahí sirviendo en el fondo de las embarcaciones. Esa palabra la utiliza porque él desea que la gente, reflejar a la gente esa humildad en cuanto al servicio. Y ahorita es algo, yo digo que satánico, que se ha metido dentro de las iglesias. Que hay muchos servidores, ya sea en la alabanza, predicando, en cualquier área de servicio, que es gente como muy déspota, con una actitud así como de grandeza o de que quieren reconocimiento, o sea, todo lo contrario, ¿sí me explico? Y el apóstol Pablo está hablando en esta palabra que él quería reflejar y quería ser como uno de esos esclavos, tener un corazón así tan humilde, tan lejos de querer reconocimiento, lejos de orgullo, lejos de ego, lejos de soberbia, lejos de todo. ¿Por qué? Porque una cualidad que Cristo dijo, aprendan de mí, no dijo a orar, a echar fuera demonios, a predicar, dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y alguien que es manso y humilde se traduce ¿qué? En servicio, como José. Yo me quedé y dije, Señor, hace falta tanto empezando, o sea, ¿cómo
el anhelar, ¿no? O sea, aunque nosotros pues servimos arduamente y todo eso, decimos, o sea, qué importante es guardar y cuidar nuestros corazones y querernos todavía, pues, tener el deseo y el anhelo de esforzarnos aún más por el reino, ¿no? Dice aquí, así que que los hombres nos tengan por servidores de Cristo, ¿y qué? Y administradores de los misterios de Dios. O sea, Dios es nuestro amo y quiere que nosotros podamos ser esos buenos administradores de todo lo que ha puesto en nuestras manos, empezando tu vida, el cuerpo y todo, ¿no? Y también yo meditaba y decía, si o sea, Él es el que nos dio vida. Yo hoy me desperté muy temprano con una cita bíblica que no me acordaba bien en dónde estaba, pero ahorita se me fue tiene que ver, yo decía, pero no tiene que ver mucho con el tema que voy a dar, pero dice que su ley me ha agradado. Y otra porción que yo repetía despertando de mi sueño era, o sea, que Él nos había formado y que Él nos había hecho. Dice que que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Sino que Él fue el que nos hizo, y dije, no, pues sí tiene que ver. Y luego dice que su ley o el obedecerle me ha agradado. La vida, repito, ni siquiera es nuestra. Entonces, cuando tú y yo estamos bien definidos con esto, podemos estar preparados a cualquier situación que pueda venir a nuestra vida. Porque Dios es el que determina, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Se acabó, vámonos a casa, ¿no? Este fue el último día de tu vida. Él es el que determina. No son las circunstancias, no son los médicos, porque luego dicen, es que no tuvo una atención oportuna, si se hubiera atendido antes, esto, lo otro. Si Dios quiere preservar la vida de alguien de una forma sobrenatural, lo hace. Entonces, Él es el que le pone límites, y eso fue lo que aprendió Job. Job aprendió a que nada era suyo, a que él era un mayordomo, un administrador. ¿Por qué? Con la declaración que hizo, dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Tanto Job como José no le atribuyeron a Dios como que no tenía propósito, sino que ellos sabían que todo lo que estaban pasando y viviendo tenía un propósito eterno. Cuando tú y yo estamos claros y seguros de eso, estamos confiados, seguros, y podemos estar contentos con lo que Dios haga con nuestra vida. Un administrador es una persona a quien Dios le confía algo que no es suyo, para que lo cuide, lo multiplique. ¿Sabes qué? Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a meditar un poquito en el Salmo 24:1. Ahí podemos reconocer que no es nuestro nada. Dice en este Salmo 24:1, habla acerca de que todo es de Dios. Dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué? Y todos los que en él habitan. O sea, todo, Él es el dueño absoluto de todas las cosas y de todas las personas, de todo ser viviente, de todo lo que existe. Entonces es importante que tú y yo creamos
que Él es el dueño absoluto de todas las cosas y de todos los que habitan. Siguiente punto, es importante que tú y yo reconozcamos que siendo Él el dueño, un día Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 2. Dice, es una parábola del mayordomo infiel. Lo contrario a José, ¿no? A un hombre fiel. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Una persona fiel es digna de confianza. Él perdió la confianza. Aquí representa el que le pide cuentas, representa a Dios. Que él no era ya digno de confianza, que no era leal, que no era una persona que cumple. Una persona fiel es una persona que cumple aunque le cueste trabajo. No importa el precio o el cansancio, la fatiga o lo que tenga que pasar para poder hacer lo que le ha sido encomendado. No se mide, una persona fiel no se mide en grandes logros o algo, sino se mide en lo secreto, en lo pequeño. Por eso dice, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿no? Es duro y tremendo lo que estamos escuchando ahorita, pero sabes que un día Dios te va a preguntar y me va a preguntar qué hicimos con lo que Dios nos dio, con el tiempo, o sea, porque el tiempo tampoco es de nosotros. El tiempo, Dios quiere que tú y yo lo utilicemos con propósito. El tiempo. O sea, no nada más matar el tiempo para que pase un día, o en el trabajo, o en lo que sea, matar el tiempo para que ya se termine la jornada y ya pueda salir y hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino que realmente nos esmeremos, que desquitemos lo que trabajamos y todo, ¿no? En Efesios 5:16 dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Estamos viviendo tiempos críticos, que si tú y yo no estamos bien cimentados en la palabra, nos podemos dejar influenciar por la corriente de este mundo y tener un sistema, desgraciadamente, en vez de que el pensamiento de Dios impacte a la sociedad está metiéndose a las iglesias y está impactando la mente y el corazón de los que nos decimos cristianos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, a pesar de las circunstancias y todo eso, aprovechemos el tiempo lo mayor posible para cumplir los propósitos y los planes de Dios y reconocer las oportunidades diarias que Dios nos está dando de adorarle y también de servirle. También otra cosa que Dios nos ha dado son dones. Son talentos para servir, no para enterrarlos. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Tú y yo tenemos dones, tenemos talentos, mínimo uno. Y la mayoría de los creyentes, yo les he preguntado, ¿cuál es tu don? Y la mayoría les cuesta trabajo identificar, dicen, pues es que no sé, ¿no? Pero es importante que nosotros, si tú tienes alguna habilidad, algún don, algún talento, pues tú lo pongas para el servicio de Dios. En Mateo 6:19 al 21 nos exhorta, nos hace una exhortación de que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Por ejemplo, ahorita varios están participando en el reto de la compra de la casa de la misión que está en Moyotzingo, Puebla.
están enfocados en ese reto porque están haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y mucha gente dice, pues yo si tuviera, participaría, ¿no? Si pudiera, lo haría. Y sabes que lo digo con mucho amor. Muchas veces no tenemos porque no hemos puesto todo al servicio de Dios, y no te lo digo para que des o participes. Yo lo he visto, mucha gente luego nos pregunta, ¿y cómo le hacen para esto? ¿Y cómo le hacen para aquello? ¿Y cómo le hacen para el otro? Yo estoy segura que si tuviéramos ese pensamiento de decir, pues como no tengo, no hago. El reino de Dios, ¿saben cómo es? Es al revés. Hago y después Dios me da para que yo pueda sostener lo que Dios está haciendo. ¿Sí me explico? Si tú estás esperando tener para hacer, nunca lo vas a tener. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y a mí eso es lo que me impacta, y he aprendido de Dios a través de mi esposo, porque él hace muchas cosas y emprende muchas cosas sin nada. Y cualquiera diría, eso es una irresponsabilidad. Está mal. Pero yo veo que Dios lo respalda, y si no fuera la voluntad de Dios, estaríamos siempre metidos en un montón de problemas. Y a veces Dios tiene que hacer cosas en nuestra vida para poder creer y obedecer. Yo sé que muchas de las cosas que Dios permite que hagamos, si no corriéramos los retos, no tendríamos ese recurso. Y Dios a veces por eso limita la vida del ser humano, o del creyente, más bien del creyente. Lo limita porque primero nos tiene que preparar para darnos, para ser unos buenos administradores. Porque por lo regular la mayoría cae en la tentación de usar y todo lo que cree que tiene para sí mismo, pero no para exaltar a Dios. Entonces, también nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Entonces es bien importante cuidar nuestro cuerpo, pero también cuidar la reputación. ¿Qué es lo que tú haces con tu cuerpo? ¿No? Hay inmoralidad. ¿Cómo lo vestimos? ¿Cómo estamos nosotros desenvolviéndonos con nuestro cuerpo, ¿no? Y también pues ahí dice que, nada más se los voy a mencionar, en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Con nuestra obediencia, con ser personas con recato, con santidad, etcétera, es una manera que nosotros glorificamos también a Dios. Y voy a terminar. Me cuesta mucho trabajo simplificar porque quisiera abarcar tantas cosas, pero vámonos por último a Lucas capítulo 12. Versículo 48. Dice, mas el que sin conocer hizo cosas dignas, no, está equivocada la cita, les pido una disculpa. Es capítulo 12.
Bueno, también tiene que ver esta situación en el versículo 13. Habla de un rico insensato. Dice que dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen para pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que se hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Qué tremendo de este hombre, como él estaba pensando, Dios lo bendijo mucho, se enriqueció, y en vez de estar pensando en compartir ese alimento con quien no tenía, en ser generoso, estaba pensando en que iba a construir más grandes sus graneros. ¿Para qué? Para guardar y acaparar más. Y hasta le habla a su alma, ¿no? O sea, mucha gente dice: es que para mi futuro, para mi vejez, ni siquiera sabemos si vamos a llegar o no. Y mucha gente dice que tenemos que ser responsables y buenos administradores, pero para nosotros mismos es lo que enseñan, ¿no? Debes de ser un buen administrador para tu vejez, para cuando haya un imprevisto. O sea, ya estás pensando que vas a tener a lo mejor un accidente, una enfermedad, ¿no? O sea, ya estás dando por hecho ciertas, por si pasa esto, por si aquello, ¿no? Y entonces le dijo: pues ya repósate y todo. Hay mucha gente que aunque tenga todo el dinero del mundo, no puede salvar su vida. No puedes librarte a veces ni con eso, ni de la muerte, ni de una enfermedad, ni de nada. Y ven aquí, y les digo, bueno, quisiera dar tantos testimonios, nada más brevemente uno. Cuando fue lo del asalto, que entraron a asaltar y todo lo que pasó, y que hirieron a mi esposo, pues fue una herida de muerte bastante grave. Fue durante el servicio un miércoles por la noche. Ese día no teníamos pues no teníamos para una eventualidad así. ¿Y sabes qué? De una manera sobrenatural, o sea, Dios utilizó y dio recursos sobrenaturales sin pedir ninguna ofrenda, sin pedir ninguna ayuda, sin pedir absolutamente nada. Y lo más maravilloso de todo fue que Dios nos dio para que, es lo que les digo, no es el hospital, porque llegamos a un hospital que ni siquiera tenían ultrasonido para ver las arterias. Lo tuvimos que contratar por fuera. Y era en la madrugada porque se nos fue el tiempo y todo lo sobrenatural. En menos de media hora nos dicen que con una herida que rompe la arteria femoral, una persona se desangra en cuestión de minutos, ¿no? Que no dura ni media hora. Ya lo fueron metiendo al quirófano hasta como a las 4 de la mañana por todos los contratiempos que había. Y cuando estaban en la operación no había un angiólogo.
Y entonces, como nada más le pusieron bloqueo a mi esposo, él estaba consciente y oía absolutamente todo. Y esas horas, a las 4 de la mañana entró al quirófano un doctor que nadie conocía, que no saben de dónde salió, ni nada, y que le dijo, yo soy angiólogo, y que los que estaban operando lo dejaron operar. O sea, ¿cómo vas a dejar operar a alguien que ni conoces? Todo es sobrenatural. Y salió al 100%. Dios, a mí me habían dicho, ¿saben qué, señora? O sea, va a perder la pierna, porque lo más importante es salvarle la vida. Y como Dios en ese lugar, sin los recursos y todo así, Dios no solamente le preservó la vida, sino también la pierna. Y no era de que hubiera ido al mejor hospital o a donde sea. Dios se glorificó y se magnificó en ese lugar. Entonces, por eso te digo, muchas veces no depende de que digas, no, es que yo necesito o hacer para esto, aquello. Este hombre decía, ya puedo estar seguro, ¿no? Para mi futuro, cualquier eventualidad, esto va a estar cubierto y todo va a estar bien. Pero Dios le dice que, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Por eso dice en el contexto de todo lo que leímos, dice que la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee, porque son de Dios y necesitamos utilizarlos. Mucha gente luego se molesta y en muchos lugares dicen, es que hablan de dinero, piden el diezmo, ofrendas o esto porque es puro negocio, ¿no? Y les molesta que se hable de dinero, ¿por qué? Pues porque tienen un problema de avaricia, un problema en su corazón de que les duele compartir o dar o algo así, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hace en Ven a Jesús en el Reino no se cobra por una conferencia ni nada, todo es voluntario. Y Dios requiere ciertas cosas para el funcionamiento de su obra. ¿Por qué? Porque luz, agua, muchas cosas, ¿no? Que se requieren y se necesitan para la operación de estos lugares. Y que sea una oportunidad, un lugar donde mucha gente pueda encontrar no solamente la salvación, el perdón de sus pecados, el regalo de la vida eterna, sino que también podemos recibir enseñanza, fortaleza, para poder crecer, madurar y vencer cosas que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, que están obstaculizando nuestra propia vida, ¿no? Entonces, él le dice que, termino con esta cita, que Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten ¿y qué? Y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Con Dios es completamente distinto. Dice que el alma generosa será prosperada. El que saciare será saciado. Pero aquí dice que hay quienes reparten y ¿qué? Dios les da más. Porque ve para qué lo están utilizando. Pero hay quienes retienen hasta lo que es de Dios, les duele y dicen, ay no, es que si no, no me va a alcanzar, ¿no? He oído luego, dicen, es que no tengo ni para dar el diezmo, y dices, ¿cómo podemos hacer uso de algo que no nos pertenece y que es de Dios? Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿y qué dice ahí? Vienen a pobreza. Hay mucha gente que por eso todo les sale mal, sienten que fracasan y pasan muchas cosas, porque el problema está en el corazón. O sea, la raíz del problema es el corazón.
Y yo leía y reflexionaba, por ejemplo, en varias historias de vida que ya no dio tiempo de hablar. Yo creo que podría ser en una segunda parte. Pero también me impacta cuando en el libro de los Hechos los griegos se quejan de que las viudas son desatendidas, ¿verdad? Y entonces las cualidades o las características que Dios pide, que sean varones de virtud, fieles, etcétera, y ocupan muchos virtudes o cualidades de carácter. Vemos dentro de esa lista que menciona ya después de las cualidades y características, eligen a Esteban, pero también a Felipe. Entonces Felipe era alguien que había manifestado gran sabiduría mediante el estilo de vida y una capacidad de liderazgo, una vida de convicción. Él estaba persuadido y convencido de lo que él hablaba. Era un hombre obediente, controlado por el Espíritu. Un espíritu de obediencia. Un espíritu de obediencia que hablaba dentro de él mismo. ¿Y sabes qué? La obediencia habla de nuestro carácter. O sea, de una persona que ha sido salvada por la sangre de Jesucristo. Capaz, confiable, responsable, con un estilo de vida real y genuino. Y no solamente estoy hablando en cuanto a honradez, sino cuando a ellos los eligieron, o sea, yo vi que eran personas que estuvieron dispuestos a obedecer. Esteban, pues predicó y estuvo dispuesto a ir a donde Dios lo envió, y él murió lapidado, o sea, apedreado. Vemos a Felipe cuando él es llevado por el Espíritu Santo con el eunuco, que va leyendo acerca del profeta Isaías. Ellos estuvieron dispuestos a hacer, a actuar y a obedecer a lo que Dios les pidiera. ¿Tú cómo eres? ¿Estás dispuesto a obedecer? Somos personas prontas, somos sensibles para estar escuchando la voz de Dios cuando Él nos habla. Cuando el Espíritu Santo, como les digo, lleva a Felipe con el eunuco, ahí vemos un carácter que no cuestionaba. ¿Sí me explico? Cuando Dios te pide algo, ¿tú obedeces o le cuestionas? Cuando tú y yo somos realmente mayordomos y esos administradores, y nos pide algo o nos demanda que vayamos a algún lado, ¿cuestionamos o decimos, sí Señor, estoy dispuesto a ir, fortaléceme, dame todo el tiempo, toma el control de todas las cosas y que yo pueda hacerlo? ¿Qué es lo que te define realmente a ti como hijo de Dios, como persona? Somos de esa parte que oímos, o eres de las personas que luchas, obedeceré o no obedeceré, haré o no haré, iré o no iré, o dices, no, pues no, si tuviera dinero lo haría, si tuviera tiempo lo haría, o esto, ¿no? Y a veces Dios nos prueba en eventualidades, porque no es siempre cuando Dios te hace un llamado. O a veces si Dios es permanente. En mi caso fue permanente. Cuando Dios me dijo, ven y sígueme, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Y yo en vez de decir, no, pero es que ¿cómo? Si estoy empezando. Yo tenía una escuela de arte dramático. Y tenía alumnos, tenía maestros, tenía todo. Y si me hubiera pues, no, pero es que ¿cómo lo voy a dejar si apenas acá tiene poco que empecé? Y no, de un día para otro no puedo dejar la escuela, o qué voy a hacer con los alumnos. ¿Sabes qué? Yo me hinqué y le dije, Señor, yo creo que tú me estás llamando, ayúdame a obedecerte.
Y en ese momento de orar, me trajo a la mente que uno de mis maestros, él tenía escuela, pero no tenía alumnos y le estaba yendo mal. Y él por eso me fue a pedir trabajo. Y cuando yo estaba orando me dijo, traspasa la escuela con todo y todo a este maestro. Y haz lo que te firme y te prometa que va a cumplir con todo el programa de estudios que tú le prometiste a esa generación de alumnos, que se lleve la plantilla de maestros y todo hasta mi secretaria. ¿Y qué creen? Así fue. Cómo Dios nos guía y nos da la sabiduría para hacernos libres. Pero si a uno le cuesta trabajo obedecer, puedes poner miles de pretextos y miles de cosas para decir es que no se puede, es imposible, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Etcétera, y sentimos que se nos cierra el mundo. Y pues nuestro carácter o nuestro testimonio como hijos de Dios empieza en lo más profundo de nuestro corazón y revela a quién estamos sometidos. Estamos sometidos a Dios, que Él es quien nos controla. ¿Hacemos las cosas en beneficio de Dios o buscando nuestro propio beneficio? Entonces, si hoy Dios te ha hablado a tu corazón y tú has pensado o estás altercando con el Creador, porque luego mucha gente dice, es que yo no creo que un Dios bueno permita o haga cosas malas o esto en mi vida. Yo un día lo dije, porque pasaron miles, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra. Pero ¿sabes qué aprendí a través de todo esto? Que Él es el dueño absoluto de todas las cosas y que yo necesitaba renovar mi mente, que fuera transformada mi mente y mi corazón a través de la palabra. Por eso dice en Romanos 12, 1 y 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hasta entonces yo comprendí que la muerte, que la enfermedad, que muchas cosas habían sido vencidas por Él, y que aunque estaban sucediendo y que estaban pasando en mi familia, en mi vida, todo tuvo un propósito eterno y que todo eso me ayudó para bien. Yo puedo decirles y dar testimonio de que es verdad lo que dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, porque es revelado Dios a nuestra vida, forma carácter, nos limpia, nos transforma, nos ayuda a que vayamos madurando y creciendo y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay situaciones que necesitamos nosotros ser sometidos para que Dios pueda ser revelado a nuestra vida como el dueño absoluto de todas las cosas, y que nosotros podamos ponernos en la calidad como José, ¿no? En la palabra al final, sus hermanos están avergonzados, atemorizados, aterrados, reconociendo la gran bajeza que habían hecho con él. Y José, ¿qué dijo? Ustedes no me enviaron aquí. Fue Dios el que me envió aquí para preservación de vida. Entonces, si tu vida realmente tú la has entregado y la has rendido a Cristo, si tus posesiones, si tus hijos, si tu trabajo o tu negocio o todas las cosas, tú no las has puesto, hoy las dedicas y las pones a los pies de Cristo, déjame decirte que Dios va a hacer cosas gloriosas. No tengas miedo, no tengas temor de entregarle todo a Dios. Mucha gente dice,
¿Qué tal si yo entrego esto y mete a mis hijos a la cárcel, o se mueren, o pasa esto, o pasa aquello? Déjame decirte que cuando están en las manos de Dios y cuando hemos dedicado, cuando tú consagras, porque es consagrar, cuando tú ofreces y dedicas tus hijos, tu vida y todo, la estás consagrando a Dios, déjame decirte que Dios tiene cosas grandiosas para ti. Y que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la disciplina, Dios va a formar carácter, obediencia, disciplina, educación, formación, para usarte de una manera poderosa. Entonces, hoy, si tú reconoces que no lo has hecho, que has sido negligente, que no has sido diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos, si tú no has visto, por ejemplo, este lugar o todos los lugares que Dios ha permitido, que ha ganado con su sangre, como algo parte del reino y tuyo, y hemos sido negligentes, necesitamos hoy pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, yo quiero ser ese mayordomo. A partir de hoy quiero ser una buena administradora, un buen administrador de todo lo que tú has puesto en mis manos, de mis hijos, mi familia, mi casa, todo, reconociendo que te pertenece. Entonces, hoy digámoslo mediante una oración y cerramos nuestros ojos y digámosle a Dios: Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, porque hoy puedo reconocer, Señor, que toda la tierra, todo el mundo, toda la plenitud y todos los que habitamos en este mundo somos propiedad tuya. Queremos vivir, queremos aprender a funcionar con ese sistema de pensamiento, que pueda ser una convicción en nuestro corazón que aún la vida te pertenece, que podamos vivir el tiempo también tú nos lo regalas, Padre. El tiempo de vida que tú nos regalas cada día es un regalo y una oportunidad, Señor. Ayúdanos a administrar bien el tiempo y que esa vida, ese tiempo, sea con un propósito diario, Señor. Hoy entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestro cuerpo, la vida que tú nos has regalado hasta el día de hoy, y todas las posesiones y todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser esos buenos administradores, que podamos ser diligentes, que podamos ser siervos fieles, que podamos ser esos siervos dignos de confianza, Señor. Y que si tú nos llamas a algún servicio, no lo veamos como una carga, como algo fatigoso, sino que lo veamos como que tú nos estás honrando, que tú nos estás distinguiendo. Porque cuando a alguien se le encomienda algo, es porque, como a José, él era una persona digna de confianza. Que nosotros podamos ser personas confiables, que podamos ser constantes, que no abandonemos, Señor, las encomiendas que tú nos has dado, Señor, que podamos cumplirlas y terminarlas, Señor, hasta el momento en que tú lo determines, Padre. Aquí estamos hoy delante de ti. Si ha habido orgullo o si hay orgullo, si hemos querido reconocimiento, si hemos querido éxito o hemos medido nuestro servicio en base a eso, Padre, hoy te pedimos perdón. Hoy queremos ser esos siervos humildes, como decía el apóstol Pablo. Esos siervos que puedan reflejarte a ti con humildad, con servicio,
y que en nuestro corazón realmente haya la convicción de que venimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Que podamos despojarnos y que tú puedas formar en nosotros ese carácter y también que pueda haber en nuestro corazón un corazón generoso, sin temor a dar, sin temor a compartir al que tiene necesidad, sin temor a ser generoso, que podamos nosotros ser libres, esos dadores alegres con liberalidad, y que este mundo pueda ver que tú eres real, que eres verdadero y que puedes transformar y tocar un corazón que se dispone. Reconocemos que tú no escatimaste nada, dices que tú no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo. ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas? Tú eres un Dios generoso, un Dios que tiene buenas cosas para nosotros y que podamos nosotros valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, de morir en lugar de cada uno de nosotros y poder corresponder con nuestra obediencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan un bendecido inicio de semana.